Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Este día vamos a revisar un par de conceptos estadísticos en donde algunos de ellos terminarán convirtiéndose en algo gráfico, otros los podremos interpretar a partir de lo gráfico. El primer concepto es este resumen de 5 números, en donde se encuentran implícitos 5 cálculos que ya hemos visto en el curso. Me refiero al valor mínimo, al máximo, a los cuartiles y a la mediana. Repito, esto se va a convertir en un gráfico que los libros lo conocen en español por lo menos como diagrama de caja y bigotes. En inglés lo reconocen como box and whisker, al menos Excel. Otros programas estadísticos lo conocen como box plot. Ahora aparece el valor Z, y es un concepto que viene a romper la subjetividad que está presente en los cálculos de la estadística descriptiva. ¿Por qué razón? Me parece que ya en algún momento yo por ahí les puse un ejemplo donde les decía, a ver, fulanito estudiante saca 80 en su promedio. ¿Es mucho o es poco? Y entonces las respuestas iban dirigidas a, es mucho porque yo saco 70 y saco 80. Y otros estudiantes por ahí dicen, no, pues es poco, yo estoy acostumbrado a 100. ¿Sí? Entonces, bueno, no nos podemos poner de acuerdo. Ese es el problema. Entonces la estadística trabaja con este concepto, un valor Z, un valor numérico, en donde nos dice, a ver, no nos vamos a pelear por esto. Si la cantidad que estás analizando tiene un valor Z de menos 3 o más 3, entonces podemos decir estadísticamente hablando que ese valor numérico es considerado extremo. Tal como vemos en la pantalla, son algunos de los extractos que manejan los libros para valor Z. Pero bueno, vamos a tratar de ponerlo en la práctica y encontrarle un uso. Créanme, lo tiene, porque la mayor parte de la estadística inferencial trabaja a partir de la Z como su unidad. Tiene una fórmula para calcular el valor Z de cualquier valor numérico dentro de un conjunto que estemos analizando. Tenemos esta fórmula. ¿Qué significa cada elemento? Es muy simple. XY es cada valor numérico. La X con esta línea arriba, o X testada, es la representación de la media muestral. Y la S representa a la desviación estándar de la muestra. Entonces vamos analizando este primer ejercicio en donde se están tomando los tiempos en los que un estudiante, desde el momento en que se levanta hasta el momento en que sale de su casa, ¿cuánto tiempo le toma arreglarse? Ya esto fue por ahí discusión en las aulas, porque había quienes decían que tardaban 1 hora y media, quienes tardaban 2 horas, había quien decía que tardaba media hora. Entonces, bueno, vamos a trabajar específicamente con estos valores y vamos a concluir sobre estos valores. Lo que queremos es ver si estos tiempos, alguno de ellos se está quedando muy por debajo o muy por arriba, y decir estadísticamente hablando si pudiera llegar a ser considerado extremo. Entonces, vámonos al documento de Excel que tú tienes para trabajar. Yo lo que estoy haciendo primero es resolver el resumen de 5 números que involucra a estos 5 cálculos. ¿Va? Voy a ponerle un nombre a este conjunto de datos para hacerlo muy rápido. ¿Por qué razón? Pues porque puedo utilizar las funciones de Excel para encontrar, mira, al valor mínimo, al valor máximo, al cuartil 1, al cuartil 3, a la mediana. Y bueno, voy a agregar aquí también el valor de la media. ¿Por qué? Porque ahorita más adelantito será necesario. De una vez, la desviación estándar. ¿Por qué? Porque está presente en la fórmula de Z.
Entonces va la desviación estándar muestral. Listo. Ahora sí, esta tablita yo la estoy usando solamente para ejemplificar qué es lo que ocurre con el valor Z. Es decir, voy a llevar estos valores y los voy a pegar aquí y los voy a ordenar. Aclaro, no es necesario ordenarlo. Yo los estoy ordenando para que te sea visualmente más fácil de identificar dónde está el valor más pequeño, dónde está el valor más grande y cómo lo podríamos interpretar en términos de Z. ¿De acuerdo? Voy a colocar aquí el valor de la media. Shift Control Enter. Y voy a empezar a resolver la fórmula para cada uno de estos valores, que me dice a cada valor réstale la media muestral y divídelo entre su desviación estándar. A cada valor réstale su media y divídelo entre su respectiva desviación estándar. Y como yo quiero recorrer todas las celdas y en todos los casos se va a estar dividiendo entre la desviación estándar, voy a bloquear la celda de la desviación estándar. Selecciono ambas celdas, recorremos, terminamos con la parte de los cálculos. Ahora, fíjate en lo siguiente. Tenemos al tiempo más pequeño de 29 minutos, las cifras estaban dadas en minutos, y nos arroja un menos 1.56. El 52, que es el tiempo más alto, está en 1.83. ¿Qué significa esto? Imagínate la curva de distribución normal, ¿de acuerdo? Una curva que hace... Es más, déjame intentar hacer el rayón aquí para ver si se puede entender un poquito mejor. Esto, pero en bonito, sería una curva de distribución normal. ¿Sale? Pensamos que hay una línea que la atraviesa, una línea muy derecha. Y en el centro de la curva de distribución normal tendríamos a la media, lo que debería ser, ¿no? Para este ejemplo, la media sería 39.6, es decir, esperaríamos que un estudiante tarde casi 40 minutos de los que estamos analizando, casi 40 minutos en arreglarse. Entonces, bueno, ahí se entiende, 39.6. ¿Y qué ocurrió en este análisis? Bueno, que hubo un tiempo, alguien tardó 29 minutos, otro por acá tardó 52 minutos, y el resto estuvieron un poco más cercanos a los 30, ¿no? Entre los 30 y los 40. Y la pregunta es, oye, en términos de Z, ¿cómo lo puedo interpretar? La clase pasada yo te dije, a ver, lo que hace el valor Z es colocarse en el centro de la distribución y decir, en este punto, mi Z va a ser igual a 0. La Z será igual a 0. Y no solamente eso, segmenta la distribución que estamos viendo en 3 partes a la derecha y 3 partes a la izquierda. De modo tal que a la derecha podamos decir que la distancia es una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. A la izquierda, pues menos 1 desviación estándar, menos 2 y menos 3. Creo que ya se entendió la idea, ¿no? Me parece. Si ven el dibujo muy chueco, una disculpa, pero pues trazar con el trackpad no es mi fuerte. Entonces, ¿por qué la teoría me decía cualquier valor Z que ande en menos 3 o más 3 pudiera ser considerado extremo? Pues porque está muy alejado de la media, ¿sí? Muy alejado de la media. Es decir, en este análisis tendríamos que tener valores más alejados para que estos pudieran llegar a ser considerados valores extremos. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con la presentación. Los resultados aquí están. Cuando gustes revisar el material, ahí los vas a encontrar. Voy con el ejercicio número 2. Es muy común que nosotros, quienes empezamos a cuidar un poquito más la alimentación, solemos revisar en el supermercado, marcas o en internet,
marcas específicamente para este caso de alimentos, cereales, que tienen pocas calorías. Y encontré esta lista. Saludables entre comillas. Aquí hago la aclaración y es súper importante. Las calorías indicadas son por porción, que generalmente se establecen en una taza. Seamos honestos, cuando comemos cereal, prácticamente sacamos la planta de la maceta y la llenamos de cereal. Entonces, consumimos una cantidad excesiva de calorías. Pero bueno, esto no es el tema de salud, estamos analizando valores Z. Lo que queremos hacer es determinar si alguna de estos cereales realmente pudiera ser considerado extremo para abajo o para arriba, ¿sí? Entonces vamos a hacer los cálculos. Vámonos al documento, ejercicio número 2. Voy a hacer lo mismo, el resumen de 5 números. Vamos haciendo el resumen de 5 números. Ahí va. Le voy a poner nombre a esto para hacerlo un poquito más rápido. Lo voy a llamar calorías. Y voy a calcular el mínimo de calorías. El máximo. El cuartil 1. El cuartil 3. La mediana. La media. Y la desviación estándar. Listo. Esto es el resumen de 5 números. Recuerda, este resumen de 5 números más adelante se va a convertir o se podrá interpretar a través de un gráfico, ¿de acuerdo? Voy a volver a llevar los valores numéricos a esta columna de X, Y, donde representa cada dato, y los voy a ordenar, pero reitero, no es necesario que tú los ordenes. Voy a anotar el valor de la media y voy a empezar a calcular los valores Z. Recordarás que es el dato menos la media entre la desviación estándar. Entonces tenemos el dato menos la media y después dividimos esto entre la desviación estándar y bloqueo la celda de la desviación. Arrastramos y bueno, aquí tenemos al cereal con más calorías en este estudio y al que menos tiene. Entonces fíjate en una cosa, a pesar de que el cereal que más calorías tiene 200, también aclaro, hay cereales con más calorías, no está estadísticamente hablando tan retirado de la media, que son 130, ¿sí? ¿A cuántas desviaciones, como en el ejercicio pasado, a cuántas desviaciones está del centro de la media? A prácticamente 1.5 desviaciones estándar. Y en el caso del cereal que tiene menos calorías, está a menos una desviación estándar, pero también no está tan retirado estadísticamente hablando. ¿Va a llegar el punto en el que encontremos algo que sí esté muy retirado? Claro que sí. Continúo, aquí están los resultados. Y bueno, voy con este ejercicio porque está interesante también. Si tú sigues trabajando con el ejercicio número 2 o con el ejercicio número 1, por favor pausa el video para que puedas hacer los cálculos tranquilamente, pero mejor aún, que puedas entender las conclusiones que te estoy compartiendo. Ahora sí, sobre el ejercicio 3, me parece muy interesante porque primero que nada, los datos que aparecen ahí son datos reales, por lo menos a este mes. Bueno, ya es octubre, tomé los datos hace unos días. Entonces, lo que se está analizando es el rendimiento combinado que arroja un auto y el precio. ¿Por qué razón? Porque son dos de los factores principales cuando se va a tomar la decisión de la compra de un auto, ¿sí? A lo mejor alguien dice que por bonito y demás, está bien. Habemos quienes elegimos el carro por otras razones. Hago la aclaración también aquí, porque me lo preguntaron en el aula. ¿Qué es el rendimiento? Kilómetro por litro. Es la cantidad de kilómetros que recorres por cada litro. Evidentemente, entre más kilómetros tengas en un solo litro, quiere decir que te está rindiendo mucho más la gasolina. Eso es muy positivo. Bien,
¿Qué vamos a hacer? Un análisis para el rendimiento, un análisis para el precio. Vamos al documento. Igual, yo le voy a poner un nombre a esto, lo voy a llamar como rendimiento. Y a esto lo voy a llamar precio. Y voy a hacer el cálculo del resumen de 5 números. Sigue tú con los cálculos. Y lo último, la desviación estándar. Listo. De una vez voy a hacer los cálculos para el precio, ¿sale? Listo. Y bien, ya estoy en posibilidad de hacer los cálculos para Z. Voy a traer los valores de rendimiento, los voy a pegar aquí, los voy a ordenar. Si no quieres, tú no los ordenes. Yo lo estoy haciendo únicamente como una referencia visual, ¿sí? Ahí está la media en rendimiento. Rendimiento combinado. Recuerden que el rendimiento se da en carretera, en ciudad y de forma combinada. Y divido todo entre la desviación estándar. Venga. Tengo los cálculos para el rendimiento. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para el precio. Listo. La media del precio de estos autos analizados son 337,000 pesos. Y concluyo con los valores de Z. Listo. Ahora, ¿qué encuentro? Primeramente en rendimiento. Encuentro que el carro que menos rendimiento da es el Nissan Altima. Y es el más caro. El que mayor rendimiento da es el Dodge Attitude. Ahora bien, si la media en rendimiento son 20 kilómetros por litro, pues a pesar de que el Dodge Attitude da 28, se aleja de la media, 2 desviaciones hacia arriba, pero estadísticamente hablando no podemos decir que es un valor extremo. Ni siquiera el Nissan Altima, que rinde tan poquito, una desviación a la izquierda, no lo es. En cuanto a precio, podemos encontrar, si mal no recuerdo, es este carro, el Renault Kwid de 230,000, sí, 230,000, así es. Pues es el más económico, pero bueno, recordemos que la media son 337,000, es decir que este valor de 230,000 está media desviación estándar a la izquierda de la media, ¿sí? No está tan alejado. ¿Qué pasa con el Nissan Altima de casi 1,000,000 de pesos? Sí está alejándose y me parece que prácticamente podríamos decir que es un valor extremo, prácticamente. ¿Por qué razón? Porque está marcando un valor Z 2.82, es decir, está cerca de las 3 desviaciones a la derecha de la curva de distribución. Entonces, podríamos pensar que el Nissan Altima, en su precio específicamente, sí es un auto que tiene un precio extremo. ¿De acuerdo? En la presentación vas a encontrar los resultados. Me voy a ir ahora a este ejercicio. Ejercicio número 4. Repito, si no has terminado el anterior, pausa el video. Te das un tiempo para resolver lo que te quedó pendiente, para analizar lo que encontramos.
Ahora sí, sobre el ejercicio 4, este es un ejercicio que se llegó a realizar en algún momento para mejorar el servicio al cliente. ¿Por qué razón? Pues porque anteriormente en los bancos no había ningún indicador visual que te diera una idea de cuánto tiempo ibas a tardar. Entonces, bueno, como dice en el ejercicio, una sucursal bancaria localizada en un centro comercial con la intención de mejorar el servicio al cliente, toma los tiempos, el tiempo de espera, específicamente entre el mediodía y la 1 de la tarde, y el tiempo de espera lo define, dado en minutos, lo define como el momento en el que el cliente se forma hasta que llega a la ventanilla. Tenemos 15 clientes, tenemos 15 tiempos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a encontrar el resumen de 5 números, los valores Z, definir si hay valores extremos y una pregunta: ¿en cuánto tiempo podría el banco garantizar que el cliente sería atendido? Entonces vamos al ejercicio número 4. El 5 lo vamos a saltar por cuestión de tiempos. Yo voy a colocar estos valores por acá. Los voy a transponer. Voy a bajar el tamaño nada más para que se alcancen a distinguir. Y de una vez los voy a ordenar, que reitero, no es necesario. Y a esto lo voy a llamar tiempos. Entonces vamos pues. El mínimo de tiempos. El máximo de tiempos. Cuartil 1. Cuartil 3. La mediana. La media. La desviación estándar. Y listo. Esto de acá abajo, ahorita explico qué es. Ahora sí, voy a llevar la media a la tabla y hago el cálculo de cada dato menos la media y después dividido entre la desviación estándar y bloqueo la desviación estándar. Arrastramos y bien. Ya con esto podemos sacar algunas conclusiones. Fíjate, el tiempo más corto dentro de este análisis tuvo una duración de 0.38 minutos y el más tardado de 13.43 minutos. Ahora, ¿alguno de estos tiempos pudiera ser considerado extremo? Sí, contundentemente, el de los 13 minutos. ¿Por qué razón? Porque me está dando un valor Z igual a 3.05, es decir, si nos imaginamos la curva de distribución normal y ponemos en el centro 4.75 minutos, este ejercicio, este tiempo de 13.43, se encuentra 3 desviaciones a la derecha de la media. Estadísticamente hablando, está muy alejado de la media y es considerado extremo. Y el de 0.38, pues a pesar de que es un tiempo muy corto, no puede ser considerado extremo. ¿De acuerdo? Aquí están los resultados. De acuerdo. Vamos a analizar este gráfico, un cálculo, y terminamos con el ejercicio 6 y cerramos el video para no hacerlo tan cansado. El diagrama de caja y bigotes, el que comenté al principio del video, llamado también Box and Whisker o Box Plot, es un diagrama visual que contiene el valor mínimo, máximo, cuartiles y la mediana, ¿sí? Y se visualiza más o menos así. Hago la aclaración. Excel lo arroja de manera vertical, ¿sí? Los bigotes son los extremos, el valor mínimo y máximo. La caja conformada por los cuartiles, cuartil 1, cuartil 3 y una línea divisoria representando a la mediana. El largo de la caja representaría el rango intercuartil o rango intercuartílico, como lo conocen algunos libros también. Entonces nos vamos a saltar este ejercicio, nos vamos a ir al número 6, porque en el número 6 nos va a pedir también que calculemos los valores atípicos. Los valores atípicos son los que se salen de la normalidad. Por ejemplo, lo platiqué en varios grupos. Les pregunté, ¿cuál es el promedio de edad de este grupo? Me decían 19-20 años.
Y les dije, ¿y si yo me agrego al grupo? ¿Cuál sería el promedio del grupo? No, pues tal vez 24, 25 años, 23, me decían. Pues échale el doble de edad, ¿no? Entonces, pues bueno, si hiciéramos este análisis conmigo adentro, seguramente yo aparecería como un dato atípico, como un valor atípico. ¿Qué intentan señalar los valores atípicos? Pues generalmente, pues como dice en el texto, ¿no? Nos sirven como una señal de alerta. Oye, tal vez esto está mal medido. Tal vez esta encuesta que le aplicas a esta persona no está dentro de tu conjunto de datos correcto, ¿no? Se está quedando mal definido. Entonces, pues bueno, se calculan de esta manera. Tenemos dos valores atípicos. Uno que tome en cuenta del cuartil 1 a la izquierda y otro que tome en cuenta del cuartil derecho, del cuartil 3 a la derecha. La fórmula dice, para el valor atípico 1, cuartil 1 menos 1.5 veces por el rango intercuartil. Y para el valor atípico 2 dice cuartil 3 más 1.5 veces por el rango intercuartil. Y ahora sí, vamos con el ejercicio 6. Con este vamos a terminar. Tenemos dentro de una habitación tomas de temperaturas a objetos y se están registrando las temperaturas. Vamos a ver si alguna de ellas puede ser considerada extrema y sobre todo, ¿cuál sería una temperatura típica? Vámonos al documento, ejercicio número 6. Entonces, los datos, las temperaturas, las voy a llevar a esta columna y las voy a ordenar. Le voy a bajar un poco el tamaño para que se distingan las cantidades. Y le voy a poner un nombre, temp. Entonces, encontramos el resumen de 5 números para temp, mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 3, la mediana, la media, la desviación y listo. Voy con los valores Z. Para cada uno de las temperaturas voy a encontrar el valor Z. Listo. Para la temperatura más baja, vemos que no está tan alejado de la media. 20 está muy cerca, pues, de la media que tenemos. Digo, estadísticamente hablando. Y en el caso de la temperatura de 285 grados, esta pues prácticamente también pudiera llegar a ser considerada extrema. Porque si la media es de 51.80, claro, la media muy afectada por esta temperatura, Fíjate la mediana está en 27, la mediana como que le hace más caso a estas cantidades. Entonces este 285 en términos de Z está pero muy alejado del valor medio. ¿Cómo calculamos los valores atípicos? Pues eso es muy sencillo. Ya tenemos el cuartil 1, ¿sabes una cosa? Voy a agregar aquí el rango intercuartil. No es indispensable, pero para no confundirles, recordaremos que el rango intercuartil es la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahora sí, valor atípico 1. Cuartil 1 menos, abro paréntesis, 1.5 veces por el rango intercuartil. Valor atípico 2, cuartil 3 más 1.5 veces por el valor del rango intercuartil. 3650. ¿Qué significa? ¿Cómo los puedo interpretar? Bueno, los puedo interpretar como que cualquier temperatura por debajo de 1650 sería considerada atípica, una señal de alerta. Cualquier temperatura por arriba del 3650 evidentemente también sería considerada atípica. Es decir, este 285, más allá de prácticamente ser un valor extremo, es un dato atípico. Y bien, toda la clase esta te estuve señalando al boxplot, al box and whisker, que surge del conjunto del resumen de 5 números. Entonces,
vamos viendo. Es muy fácil de obtener. Sombrea los datos. Ojo, no sombrees esto. Sombrea la columna. La columna, insertar, en gráficas estadísticas, Box and Whisker, y ahí está la gráfica. Parece una línea, pero no es una línea. Lo voy a expandir un poquito. Listo. Entonces, aquí estamos viendo temperaturas. Y me voy a acercar mucho a esto. Fíjate, esta caja, este bigote, está señalando al valor más bajo. La orilla de la caja, esto, 24, me está representando al cuartil 1. La otra orilla de la caja, esta, me representa al cuartil 3. Esta línea en el centro representa la mediana. Y bueno, fíjate acá. Este puntito que está acá arriba, 285, es la temperatura más elevada. Es decir, este puntito me está diciendo, fíjate que tus temperaturas, al estar tan planita la caja, no están tan dispersas. Pues tú lo puedes ver, casi todas están en 20. Y de repente se dispara este puntito y me dice, hay una temperatura que se salió de la normalidad. Es un valor atípico. ¿De acuerdo? Bueno, espero no te hayas quedado con muchas dudas. Y si es así, regresa al video, regresa a los comentarios e intenta repetirlo y corregir aquellos errores que pudiste haber obtenido. Bien, esto es todo por mi parte. Espero que te sirva el material. Que tengas linda noche. Hasta pronto.